Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Hoy vamos a dar inicio a la clase número 10. Ya vamos a empezar con factoreo, la parte uno. Sí, en ella vamos a desarrollar todos los casos de factoreo y además también el teorema de Gauss. ¿Sí? Si bien los casos de factoreo son bastantes, ¿sí? Vamos a desarrollar uno por uno. Y en un primer momento, lo que les podría decir es de que factoreo, factorizar de hecho una expresión, es escribir la expresión como un producto de sus factores. ¿Sí? ¿Para qué nosotros vamos a hacer esto y en qué contexto? Nosotros vamos a trabajar con polinomios, ¿sí? Con expresiones algebraicas, propiamente dichas, y en ellas lo que vamos a hacer son transformaciones. O sea, vamos a utilizar el factoreo para de esta manera producir transformaciones y que las mismas eh, representen, ¿sí? En algún sentido, algo que quieran expresar para nosotros, digamos. ¿Para qué sirven este tipo de transformaciones? Nosotros, si bien podemos tener que algunos tipos de ecuaciones, las podemos transformar, por ejemplo, en la ecuación de la segunda ley de Newton, la cual es igual a fuerza por eh, igual a fuerza, la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Nosotros podemos poner esa aceleración, sí, utilizando su definición como la variación de la velocidad sobre la variación de tiempo. Por lo tanto, nosotros podríamos tener, sí, esa ecuación de fuerza en parámetros de masa, sí, velocidad y tiempo, sí. Y a su vez podríamos considerar también reemplazar en tal caso la velocidad y de esa forma tener expresiones equivalentes y una ecuación equivalente considerando esos parámetros. Entonces, para eso son, para poder producir transformaciones. Al igual que nosotros también en una ecuación de energía potencial, la podemos llegar a deducir considerando la mecánica de fluidos, ¿sí? Llegar a considerar y llegar a concebir la ecuación que se utiliza en energía eólica. Vamos a empezar con los casos de factoreo, ¿sí? El primer caso El primer caso que tenemos es el caso de factor común. En este primer caso, en factor común, si bien nosotros, como dice la palabra, tenemos que tener un factor común en cada término o poder descomponer, ¿sí? De manera que yo pueda tener un factor común en cada uno de estos términos. Eh, para poder entender esto, sí, nosotros en primer lugar lo que se hace es recurrir a la propiedad distributiva. Si recordemos que en la propiedad distributiva, nosotros tenemos que a un elemento, sí, a un número que se encuentre por fuera del paréntesis, por ejemplo, 5 por 2 más 3, nosotros podemos hacer, lo que podemos hacer es multiplicar a este número por cada uno de los términos que está dentro del factor. Por lo tanto, me quedaría 5 por 2 más 5 por 3, ¿sí? Lo cual haría referencia, ¿sí? En el caso de factor común es ese camino inverso que yo haría. O sea, si yo tengo este tipo de expresión, yo podría volver a esto, ¿sí? Por recíprocamente, ¿sí? Podría obtener eso. Lo cual me dice de que si yo en tal caso, ¿sí? Yendo a una expresión algebraica, como por ejemplo, si yo tengo A por B, ¿sí? Más A por C, yo lo que podría hacer en tal caso aquí es extraer el factor común A. ¿Por qué? Porque es común en ambos términos. Por lo tanto, pongo ese factor, ¿sí? Abro paréntesis y dentro de esos paréntesis voy a colocar tanto la operación, ¿sí? Como los términos sin considerar ese factor común, que en este caso sería B y C, ¿sí? Podríamos tener también otro ejemplo, un ejemplo.
un poco más complicado, ¿sí? Podríamos tener, por ejemplo, un polinomio p de x, el cual consistiría en 12x más 18y menos 24z. Y lo que se nos podría pedir es de que nosotros apliquemos el primer caso de factoreo. Si el de factor común está yendo un factor común de estos términos. ¿Cuáles son estos términos? 12x, 18y y 24z. Nosotros podemos observar cada uno de estos términos, ¿sí?, es divisible en 6, ¿sí? O también puede ser divisible en 2, o puede ser divisible en 3 también, ¿sí? Pero yo en tal caso voy a el común, factor común 6. Y quedaría de la siguiente forma. 12 dividido 6 quedaría 2 y continúo. Luego tengo aquí y por último 24 dividido 6, lo cual expresión a esta expresión que nosotros tenemos aquí, extrayendo el factor común 6. Bien. Eso sería en el caso de factor común. Si bien sí, todos estos ejemplos que yo voy a desarrollar también nos van a tener dentro de la teoría y algunos ejemplos más. Bien, como segundo caso tenemos la diferencia de cuadrados. Si bien también para a manera de demostración, sí, entre comillas, o dicho de otra forma, de verificación, vamos también a recurrir a la propiedad distributiva y vamos a ver qué es lo que pasa con los siguientes, con la siguiente multiplicación de estas dos expresiones, ¿sí? Bien, eh, ¿qué pasa si nosotros tenemos, por ejemplo, a más b multiplicado, ¿sí? O sea, la suma multiplicado por la diferencia de esos dos términos, ¿sí? Si nosotros vamos a la propiedad distributiva, significa de que vamos a multiplicar este a por cada uno de estos términos y luego b por cada uno de estos términos. Bien, realizamos, ¿sí?, la propiedad distributiva. El primero que sería a por a, lo cual sería al cuadrado. Luego tendríamos a por b, ¿sí? Y aquí hay que considerar el signo, sería menos a por b. Luego tendríamos b por a, y es positivo, ¿sí?, porque no hay no tiene signos opuestos. Y por último tendríamos b por b, que es b cuadrado, ¿sí? De esta forma nosotros podemos ver que estas dos expresiones, ¿sí?, estos dos términos son opuestos, por lo tanto se cancelarían, ¿sí? De esta forma me quedaría a cuadrado menos b cuadrado, ¿sí? Aquí me faltaría negativo, ¿sí?, porque era por regla de los signos, menos b cuadrado. De esta forma, ¿sí?, y al igual que en el primer caso, nosotros podríamos afirmar recíprocamente de que a cuadrado menos b cuadrado va a ser igual a la suma, ¿sí?, en un primer momento de esas bases por la diferencia de esas bases, ¿sí? De esta forma nos quedaría el segundo caso de factoreo, el cual es la diferencia de cuadrado. En un ejemplo, bien, en un ejemplo tendríamos lo siguiente: x cuadrado menos 9 al cuadrado. Inmediatamente nosotros no podemos decir que los dos términos están al cuadrado,
y que tenemos una diferencia. Digamos, la diferencia está, pero lo que no tenemos es los dos términos elevado al cuadrado. Lo que vamos a hacer aquí es, en un primer momento, expresar, ¿sí? Cada término, ¿sí? Con exponentes cuadrados. ¿Qué significa eso? De que yo en tal caso me debería preguntar, ¿hay algún número, ¿sí? De forma que al elevarlo al cuadrado me dé 9, y en este caso sería el número 3. Por lo tanto, yo podría escribir lo siguiente, ¿sí? Entonces, de esta forma ya tengo las bases, ¿sí? Y tengo los exponentes cuadrados. Y de esta forma ya puedo aplicar el segundo caso de factoreo y podría escribir lo siguiente. En un primer momento la suma de las bases, ¿sí? Por la diferencia de esas bases. Y de esta forma, ¿sí? Sería un primer ejemplo de la diferencia de cuadrados. Bien, en un segundo ejemplo tenemos lo siguiente, 4x cuadrado menos y al cuadrado. Si bien nosotros tenemos que tener dos términos y la diferencia de dos términos elevados al cuadrado, en el caso del primer término, ¿sí? O sea, en el caso de esto, solo tenemos que la variable está elevada al cuadrado. Entonces nosotros también tenemos que expresar todo el primer término, ¿sí? Elevado al cuadrado. De forma que yo tendría que tener así, algo así entre paréntesis, elevado al cuadrado menos y al cuadrado, ¿sí? O sea que debo transformar en este caso el 4, ¿sí? En alguna expresión que tenga como exponente 2. Y en este caso podríamos decir, ¿sí? Considerando que 2 al cuadrado es igual a 4, yo podría escribir que 4, ¿sí? Recíprocamente es igual a 2 al cuadrado. Entonces, yo tendría lo siguiente, tendría 2 al cuadrado por x al cuadrado, ¿sí? Recuerden que aquí entre estos dos números hay una multiplicación que no se considera. Ahora, considerando recíprocamente, ¿sí? La distribución, ¿sí? Considerando recíprocamente la distribución de un exponente para la multiplicación, ¿sí? La distributiva, en tal caso, podríamos tener lo siguiente, 2x al cuadrado, ¿sí? Todo eso entre paréntesis elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque yo a este exponente lo voy a distribuir para 2 y para x. Entonces, de esta forma yo ya voy a tener todo un término elevado al cuadrado, ¿sí? Y ahora lo que yo debo hacer es aplicar en el caso de factoreo, en donde vamos en un primer momento a sumar las bases, en cual es la base es 2x más y luego vamos a restar las bases, sería 2x menos y. Bien, vamos a pasar a un ejemplo 3, ¿sí? Que es también un poco más, vamos a considerar en donde no tengamos, ¿sí? Por ejemplo, nosotros teníamos, dada la casualidad, un 9 y un 4, los cuales poseen, ¿sí? Números que al elevarse al cuadrado dan exactamente ese número. Vamos a ver un caso en donde no da exactamente ese número. Bien, pasamos al ejemplo 3. Y en este caso tenemos un término que no está elevado al cuadrado. Y aquí, o sea, la pregunta que nos deberíamos hacer es ¿qué número elevado al cuadrado me da 10? Si bien nosotros no tenemos ningún número entero, sí, cuya cumpla, digamos, esa condición. Por lo tanto, vamos a recurrir al hecho de que la potencia y la radicación son operaciones inversas, ¿sí? Y basados en este concepto, ¿sí? En esa definición, vamos a considerar que a 3 yo lo puedo escribir como, ¿sí? La raíz cuadrada de 3 elevado al cuadrado, ¿sí? Si bien el hecho de simplificar esto, ¿sí? Como son operaciones inversas, me daría a mí el valor absoluto de 3, lo cual, digamos, en este caso no hace referencia y no está dentro de nuestro contexto, eh, si bien sí el estudio de valores absolutos. Por lo tanto, nosotros vamos a decir que la raíz cuadrada, ¿sí? De 3 elevado al cuadrado va a ser igual a 3, nada más, ¿sí? Entonces, vamos a expresar este número, ¿sí? En una base que tenga exponente cuadrado.
Por lo tanto, me quedaría lo siguiente. Me quedaría menos raíz cuadrada de 3 elevado al cuadrado. ¿Sí? Ahora, como ya tengo los dos términos, ¿sí? La diferencia, vamos a tener que aplicar el segundo caso de factoreo, lo cual me quedaría de la siguiente forma. En un primer momento sumamos las bases y luego multiplicamos por la diferencia de esas bases. ¿Sí? Y de esa forma ¿sí? Se resolvería cuando nosotros no tenemos un número que inmediatamente tenga, propiamente dicho, un número elevado al cuadrado que me dé ese número que yo tengo para un ejercicio, digamos. Bien, algo que cabe aclarar en este caso es de que nosotros vamos a tener que la diferencia de cuadrados, ¿sí? Solo la diferencia de cuadrados va a pertenecer al conjunto de los números reales. ¿A qué voy con esto? A que nosotros anteriormente habíamos trabajado con números complejos, ¿sí? Y en el caso de los números complejos nosotros tenemos de que si tenemos una suma de cuadrados, ¿sí? O sea, a cuadrado más b cuadrado, ¿sí? Esto me va a dar a mí, ¿sí? Me va a dar a mí a más bi, ¿sí? O sea, la suma de esos dos bases y a menos bi. Por esa razón nosotros tenemos de que la multiplicación ¿sí? de un número, recuerden que este es un número complejo, y al tener solo la parte negativa, en el caso de la parte imaginaria, sería el conjugado, ¿sí? Por eso nosotros vamos a tener de que la multiplicación entre un número complejo y su conjugado siempre me va a dar a mí un número real, ¿sí? De aquí podríamos decir que se podría verificar o determinar el hecho de por qué se produce eso, ¿sí? Bien, vamos a pasar al siguiente caso de factoreo. Bien, vamos a continuar con el tercer caso de factoreo, como dije, en el cual tenemos suma o diferencia de cubos. Si bien tenemos, sí, en la bibliografía, cómo se llega, sí, también, sí, haciendo uso de la propiedad distributiva, sí, como manera de, entre comillas, demostración, sí, tenemos las siguientes equivalencias, tanto para la suma de cubos como para la diferencia de cubos, en donde nosotros tenemos en un primer momento la suma de cubos, la cual es igual a esta expresión. Recuerden que nosotros en factoreo lo que nosotros hacemos es transformar, ¿sí? Transformar una expresión en otra, ¿sí? Y de esta forma, bueno, después en los ejercicios vamos a ver para qué nosotros vamos a transformar una expresión en otra, ¿sí? Bien, y también les mencioné, digamos, las aplicaciones de para qué transformar una expresión en otra, ¿sí? Haciendo referencia a las ecuaciones, ya sea que nosotros tenemos, por ejemplo, en el caso de las ecuaciones para la energía eólica, o en el caso de expresar, por ejemplo, la fuerza en otros parámetros, ¿sí? Utilizando sus propias definiciones. Bien, en un primer momento tenemos la suma de cubos, lo cual me dice de que si yo tengo una suma de cubos, debo poner en un primer momento como factor la suma de esas bases, ¿sí? Y luego, ¿sí? Multiplicar, ¿sí? Por un segundo factor en donde voy a poner el primer término al cuadrado menos menos la multiplicación de esas dos bases más la segunda base, ¿sí? Elevado al cuadrado. Y en el caso de la diferencia, tendríamos en un primer factor la diferencia de esas bases, ¿sí? Y en un segundo factor tendríamos en la primera base elevado al cuadrado más la multiplicación de esas dos bases por la segunda base elevado al cuadrado. Aquí lo que podemos ver es de que en el caso del segundo factor, lo que cambia en la suma y la diferencia de cubos es el símbolo, ¿sí? el signo de la multiplicación de las dos bases. En el caso de la suma de cubos,
tenemos que es una resta, y en el caso de la diferencia es una suma, o sea, es lo opuesto. Vamos a un primer ejemplo, a un ejemplo 1, ¿sí? Y en donde a primera vista no se puede ver que los dos términos estén como potencias elevados al cubo, ¿sí? O como bases cúbicas. Por lo tanto, ¿sí? Vamos a expresar, ¿sí? Los términos en potencias cúbicas, o sea, ¿qué número yo puedo escribir de forma que elevado al cubo me dé 27? Y la respuesta para esto es el 9, ¿sí? Por lo tanto, yo puedo escribir 9 al cubo. De esta forma, ya tengo la expresión, ¿sí? En términos de potencias cúbicas, y ahora voy a aplicar en este caso, el primer inciso. ¿Qué es lo que debemos hacer? Debemos poner entre paréntesis, ¿sí? Primero, y vamos a sumar las dos bases, que en este caso sería x más 9. Abrimos paréntesis para el segundo factor, y vamos a poner, ¿sí? En un primer momento, el primer término al cuadrado, ¿sí? Menos la multiplicación, ¿sí? X por 9 de las dos bases, y luego, por último, la segunda base elevado al cuadrado, lo cual sería, perdón, aquí no sería 9, sino sería 3, lo cual sería 3 al cuadrado, ¿sí? De esta forma, me quedaría a mí la suma, ¿sí? De cubos utilizando el caso de factoreo. Bien, continuamos con un ejemplo 2, en donde tenemos y elevado a la sexta potencia menos 8. De igual forma, aquí debemos pensar un número al cual, digamos, me dé, o sea, un número que elevado al cubo me dé como resultado 8. En este caso sería el número 2. Por lo tanto, me quedaría menos 2 al cubo. Y en el caso de y elevado a la sexta potencia, aquí conviene recordar de que nosotros, en el caso de una potencia y de otra potencia, se multiplican los exponentes. ¿Para qué traigo este concepto? Porque yo debo, ¿sí? Debo expresar esa base, ¿sí? Con exponente cúbico, ¿sí? Por lo tanto, me debería preguntar de qué forma o qué exponente yo le agregaría aquí para que al multiplicarlo por 3 me dé 6, y en este caso sería 2. ¿Y por qué se cumple eso? Se cumple porque nosotros tenemos de que y al cuadrado, al cubo, ¿sí? Como nosotros tenemos una potencia de otra potencia, me quedaría, ¿sí? Me quedaría y elevado a la sexta potencia. Entonces, nuevamente utilizamos las propiedades, ¿sí? De forma recíproca, volviendo de un i a la sexta, transformándolo en esta expresión, ¿sí? Bien, transformando ya esa expresión, ¿sí? A potencias cúbicas, aplicamos el caso de factoreo, ¿sí? En donde en un primer momento, ¿sí? Es el segundo ítem, no se olviden, en un primer momento restamos las bases, las cuales serían i cuadrado menos 2. Abrimos paréntesis, colocamos en la primera base elevado al cuadrado, y recuerden que ya estaba elevado al cuadrado. Aquí en tal caso voy a poner corchetes, ¿sí? Para diferenciar. Ya estaba elevado al cuadrado, entonces agregamos paréntesis para diferenciar esas dos potencias. Luego, ¿sí? Sumamos la multiplicación de las dos bases, las cuales son i cuadrado por 2, ¿sí? Y por último, sumamos, ¿sí? La segunda base elevado al cuadrado. Bien. Aquí, ¿qué es lo que podría hacer? Podría resolver esta parte, ¿sí? O sea, transformar de nuevo esta parte para que quede esta operación no quede como una potencia de otra potencia, ¿sí? Entonces aquí me quedaría i cuadrado menos 2 por, ¿sí? 2 por 2, 4. Entonces me quedaría i a la cuarta potencia, más aquí en tal caso por conveniencia y para no utilizar este punto, ponemos 2i al cuadrado más 4, ¿sí? Esto sería una expresión equivalente a esta
o sea, a esta diferencia de cubos, ¿sí? Que no es aparente a primera vista. Bien, pasamos al cuarto caso, ¿sí? Pasamos al cuarto caso en donde tenemos binomios de la forma a a la n más menos b a la n con n mayor que 3. ¿Por qué este caso? ¿Sí? Porque nosotros ya vimos la diferencia de cuadrados, o sea, la diferencia de cuadrados, la suma de cuadrados, recuerden que no pertenece al conjunto de los números reales. En el caso de la suma y la diferencia de cubos también la vimos, ¿sí? Y aquí nosotros nos plantearíamos el hecho de qué pasa si tendríamos, o sea, que ese n, ¿sí? Sea mayor que 3. En un primer momento tenemos dos posibilidades, ¿sí? O sea, tenemos la primera, vamos a ver en primer lugar la primera, en donde tenemos binomios que pueden reducirse a diferencia de cuadrados, suma o diferencia de cubos. O sea, podemos tener algunos casos una posibilidad, digamos, en donde utilicemos conceptos que ya vimos anteriormente, ¿sí? O sea, el caso del segundo y tercer caso de factoreo. Bien, tenemos, por ejemplo, aquí cabe recordar de que ambos tienen que tener la misma potencia, ¿sí? El mismo exponente. Y aquí tenemos x a la sexta menos y a la sexta. Bien, para esto nosotros tenemos dos caminos, ¿sí? Yo voy a resolver considerando el primer camino. En tal caso, en la parte teórica está el desarrollo, ¿sí? Y la resolución de los dos pasos, ¿sí? Perdón, los dos caminos que nos llevarían, ¿sí? A dos expresiones diferentes, ¿sí? De x a la sexta menos y a la sexta. Entonces yo voy a resolver el primer camino. ¿Qué es lo que podremos hacer? Lo que podríamos hacer en un primer momento es trabajar esto, ¿sí? Considerando anteriormente de que teníamos un i a la sexta, el cual lo habíamos puesto como un i al cuadrado al cubo. Aquí también podríamos hacer lo mismo y podríamos poner x al cubo al cuadrado menos, ¿sí? I al cubo al cuadrado, ¿sí? Bien, aquí considerando esto ya tenemos una diferencia de cuadrados, entonces lo que vamos a hacer es aplicar dicha diferencia. Por lo tanto, recuerden que en un primer momento sumamos, ¿sí? Me quedaría x al cubo más i al cubo. Y en un segundo momento restamos, entonces me quedaría x al cubo menos i al cubo. Bien, ahora, considerando esto, nosotros ya tenemos una suma y una diferencia de cubos. Entonces lo que podemos hacer en cada caso es resolver cada una de ellas. En tal caso lo que yo podría hacer aquí para que se entienda el ejercicio es distinguir, ¿sí? Escribir con rojo la suma de cubos y escribir con verde la diferencia de cubos. ¿Sí? De todas formas vamos a tener un solo resultado. Si el hecho de que esté en colores diferentes no significa de que sean dos resultados. Entonces, ¿sí? Recordamos cómo resolvíamos la suma de cubos. Recuerden que en un primer momento lo que nosotros hacemos es sumar las bases. Entonces me quedaría, ¿sí? Me quedaría x más y, ¿sí? Abrimos paréntesis y lo que nosotros hacemos es elevar el primer término al cuadrado, restamos, ¿sí? Y hacemos la multiplicación de los dos, lo cual sería x por y. Y por último, elevamos el segundo término al cuadrado, ¿sí? Bien, vamos ahora con la segunda parte, que sería con la diferencia de cubos. Y lo que hacemos es, en un primer momento, poner la diferencia de esas dos bases, luego escribir la primera base al cuadrado, ¿sí? Y no se olviden que sumamos las dos bases, perdón, la multiplicación de las dos bases, y por último ponemos la segunda base elevado al cuadrado, ¿sí? Bien, de esta forma nosotros ya tendríamos, ¿sí? Aplicado, ¿sí? En tal caso, el cuarto caso,
¿sí? Para binomios de la forma con n mayor que 3. Recuerden también que hay un segundo camino en donde nosotros podríamos considerar en un primer lugar, aquí hablo de esta primera parte, ¿sí? Hablo de esta parte, podríamos considerar en un primer momento una diferencia de cubos, ¿sí? Considerando aquí x al cuadrado al cubo y aquí x al cuadrado al cubo. Entonces me va a quedar una diferencia de cubos y la resolución sería diferente. Por lo tanto, no es de que va a dar la misma expresión, sino que va a dar una expresión equivalente a esta expresión, ¿sí? Bien, vamos a pasar a la segunda, sí, a la segunda posibilidad. Recuerden que teníamos dos posibilidades. En esta segunda vamos a tener binomios que no están incluidos en i, o sea, binomios que no se pueden reducir al segundo o tercer caso de factoreo, ¿sí? Bien, vamos a tener estas dos ecuaciones y en donde me dice en la primera si n es par y en la segunda vamos a tener que es para todo n que pertenezca, ¿sí?, a los números naturales. Bien, si bien todas estas ecuaciones pueden surgir confusas, vamos a ver posteriormente un ejemplo en donde vamos a ver qué significa, cómo transformar, digamos, o cómo aplicar esta fórmula a un ejercicio. Nosotros tenemos de que, por ejemplo, en un primer momento, escribimos ya sea la suma o la diferencia, ¿sí?, de esas dos bases y luego vamos a ir haciendo decrecer, ¿sí?, el exponente en un primer momento, ¿sí?, digamos, restando a la base, propiamente dicho, ¿sí?, 1, 2, 3, y en el caso de, en el caso de, y en el caso de B también, ¿sí? Vamos a pasar a un ejemplo para ver cómo sería aplicar la fórmula en este caso. Bien, en este primer ejemplo tenemos x a la quinta menos 32. Si bien cabe recordar de que nosotros siempre tenemos que tener los mismos exponentes para poder así aplicar esta fórmula, ¿sí? Bien, yo tengo x a la quinta y tengo 32. En tal caso yo me debería preguntar qué número elevado a la quinta potencia me da 32. Y en este caso, si dicho número es el número 2. Por lo tanto, yo tendría x, me quedaría x a la quinta menos 2 a la quinta. ¿Qué es lo que puedo hacer? Puedo aplicar la segunda, ¿sí?, la segunda fórmula, en donde, bien, vamos a seguirla, ¿sí? Recordar que a diferencia de la primera, en la primera se va intercalando los signos, ¿sí?, más, menos, y en el caso de la segunda se conservan todos los signos positivos. Bien, a excepción del primer factor. En el primer factor debemos poner la diferencia de esas dos bases, o sea, x menos 2. A continuación, lo que debemos hacer es colocar esa primera base, ¿sí?, y como dice aquí n-1, eso significa de que le debo quitar 1 al exponente, por lo tanto me quedaría x a la cuarta. A continuación escribo de nuevo el x y en este caso le quito 2 al exponente. En este caso me quedaría x al cubo y luego coloco la segunda base tal cual como está, o sea, sin exponente, ¿sí?, la cual es 2. A continuación voy a poner de nuevo la primera base, pero en este caso le voy a restar 3 al exponente, lo cual me quedaría 2. Y voy a poner el punto para recordar que hay una multiplicación y debo elevar al cuadrado, ¿sí?, la segunda base. Continuamos, ¿sí? Estos 3 puntos significa que se continúa hasta que nosotros hacemos decrecer, digamos, ese exponente. Bien, en tal caso, el siguiente término sería, ¿sí?, yo tendría x nada más. ¿Por qué? Porque yo le quitaría, ¿sí?, el siguiente yo le quitaría 4, entonces me quedaría 5 menos 4, 1. Y en el caso, ¿sí?, en el caso de 2, recuerden que se aumentaría, ya no sería
b al cuadrado, sino que sería b al cubo, por lo tanto sería 2 al cubo. Bien, y por último, como nosotros ya no podemos hacer decrecer más x, ¿sí? O sea, la primera base, porque me quedaría 5 menos 5, 0. ¿Sí? Por lo tanto, el último término que vamos a poner va a ser este. ¿Sí? Ese que me dice b elevado a la n menos 1. ¿Sí? Por lo tanto, ese b elevado a la n menos 1 me quedaría 2 elevado a la cuarta potencia. ¿Sí? De esta forma nosotros hemos aplicado para x a la quinta potencia menos 2 elevado a la quinta potencia la segunda ecuación, si no se olviden esta ecuación, ¿sí? Para poder factorizar, ¿sí? Esa diferencia con un binomio de la forma, o sea, un binomio que tiene un exponente mayor que 3. Lo que voy a hacer a continuación es, en tal caso, resolver cada una de las potencias, porque tengo, por ejemplo, aquí 2 al cuadrado, 2 al cubo, 2 a la cuarta, ¿sí? Para poder expresarlas de forma más simplificada, o sí, o resolver en tal caso esta expresión. Me quedaría x a la cuarta, me quedaría lo primero, x menos 2 por x a la cuarta, más, y aquí por conveniencia voy a conmutar esto, ¿sí? Me quedaría 2x al cubo, y aquí me quedaría más 2 al cuadrado 4, me quedaría 4x al cuadrado, y a continuación aquí me quedaría 2 al cubo 8, me quedaría más 8x, y por último más 2 a la cuarta, que me daría 16. Bien, de esta forma, sí, repito, hemos expresado de una forma equivalente a x a la quinta menos 32, transformado, sí, en toda esta expresión que es equivalente a esta primera, ¿sí? Bien, con esto vamos a pasar al siguiente caso de factoreo, ¿sí? Bien, pasamos al quinto caso de factoreo, el cual es trinomio cuadrado perfecto, ¿sí? En esto nosotros tenemos estas dos equivalencias, ¿sí? Si bien estas también, sí, repito, nosotros recurrimos a la propiedad distributiva para poder llegar a esa equivalencia. ¿Y qué es lo que vamos a considerar? ¿Sí? Que dos de sus términos son cuadrados perfectos, eh, y el otro término es el doble producto de las bases de esos cuadrados. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que yo podría decir? Si tengo un binomio al cuadrado, ¿sí? Y lo quiero expresar, ¿sí? Como un trinomio, lo que debo hacer es, en primer lugar, elevar la primera base al cuadrado, luego hacer el doble producto de las bases y por último la segunda base al cuadrado, ¿sí? De igual forma, aquí también se cumple el recíproco, ¿sí? O sea, si yo tengo esto, lo puedo escribir de esta forma, o si tengo esto, lo puedo escribir de esta forma, ¿sí? Eh, Bien, para trabajar esto, vamos a considerar también unos ejemplos y vamos a ver cómo eh, sí, transformar una expresión, como por ejemplo 9x al cuadrado menos 30x más 25, ¿sí? A un trinomio cuadrado perfecto. Porque en un primer momento eh, sí cabe destacar de que en un primer momento nosotros nos debemos hacer la pregunta si realmente la expresión que nosotros tenemos ahí es un trinomio cuadrado perfecto, ¿sí? Y al hacernos esa pregunta, nosotros matemáticamente debemos verificar que se cumpla o sea, que se cumpla que es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Sí? De esa forma nosotros vamos a poder transformar, ¿sí? A una expresión equivalente llevándola a un binomio elevado al cuadrado, ¿sí? Bien, ¿cómo vamos a hacer nosotros esa verificación? Para esa verificación nosotros vamos a utilizar esta parte, ¿sí? ¿Sí? Y vamos a considerar en un primer momento también las bases. ¿Sí? ¿Qué significa eso?
significa de que yo debo identificar las bases en este caso, ¿sí? Por ejemplo, 9x al cuadrado, la base de esto, ¿sí? Es 9x. La base sería, perdón, 3x. ¿Por qué sería 3x? ¿Sí? Porque si yo hago 3x al cuadrado, si yo hago 3x elevado al cuadrado, eso me da 9x al cuadrado, ¿sí? Y ahora, otra base aquí sería 5. ¿Por qué 5? Porque 5 al cuadrado me da 25. Entonces, eso sería, ¿sí? Identificar las bases. Y luego, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a hacer una verificación, ¿sí? Aquí en tal caso, ustedes la forma que lo tienen en la teoría es de la siguiente forma. Lo tienen como 9x al cuadrado. Sabemos que nosotros lo podemos expresar como 3x al cuadrado. Y en el caso de 25, nosotros lo podemos expresar como 5 al cuadrado, ¿sí? A continuación, lo que nosotros vamos a hacer es verificar, ¿sí? Considerando que ya tenemos las bases, vamos a verificar el doble producto de esas bases. Recuerden que siempre, siempre es el doble producto. Por lo tanto, yo voy a hacer 2, ¿sí? 2 por 3x por 5. Y sí, este resultado sí o sí me tiene que dar el valor que yo tengo aquí. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a ver esto. ¿Sí? Recuerden que me tiene que dar menos 30x. Bien. Al hacer esto, tenemos 3 por 2, 6. 6x por 5. ¿Sí? Me quedaría, recuerden que aquí me tiene que dar igual a menos 30, x. Aquí me quedaría 30x positivo y aquí me quedaría menos 30x. Bien, esto lo que sucede, ¿sí? Lo que sucede aquí es de que nosotros tenemos el mismo valor, pero es opuesto, ¿sí? Tenemos que tiene signo contrario. Por lo tanto, podríamos decir y considerar, ¿sí? De que una de las bases es negativa. ¿A qué hago referencia con esto? ¿Sí? A que nosotros podríamos tener dos posibilidades. Me refiero a estas posibilidades. La primera que nosotros podríamos tener es de que 9x al cuadrado, ¿sí? Realmente es menos 3x elevado al cuadrado, ¿sí? Y aquí tendríamos 25 igual a 5, ¿sí? Al cuadrado. Y la segunda que nosotros podríamos tener, ¿sí? La segunda posibilidad es de que tengamos que 9x al cuadrado es igual a 3x al cuadrado, ¿sí? Y que en el caso de 25 es menos 5 elevado al cuadrado. Haciendo referencia a que en cada una de esas posibilidades vamos a tener de que una de las bases va a ser sí o sí negativa. ¿Por qué sí o sí va a ser negativa? Porque al hacer más por menos, sí o sí me va a dar menos, ¿sí? A eso voy con esa posibilidad de que nosotros vamos a tener de que sí o sí, o sí, o sea, tenemos que más por menos es menos, y que a su vez menos por más es menos también. Por eso tenemos dos posibilidades, de que podemos tener de que eh, cualquiera de las bases va a ser negativa, ¿sí? No las dos, sino cualquiera. Por lo tanto, eso me permite decir a mí lo siguiente, ¿sí? Me permite decir que yo voy a tener que esto, ¿sí? Esta expresión, sí es un trinomio, ¿sí? Por lo tanto, nosotros vamos a tener dos posibilidades. ¿A qué?
9, perdón, tendríamos que 9x al cuadrado menos 30x más 25 puede ser igual a, ¿sí? Puede ser igual a 3x menos 5 al cuadrado, o puede ser igual a 5 menos 3x. Cualquiera de estas dos posibilidades va a ser correcta, ¿sí? Para esa expresión. Lo cual nos lleva, ¿sí? a, por así decirlo, concluir de manera general de que yo al tener estas dos expresiones son equivalentes. ¿Cuáles dos expresiones? A que a menos b al cuadrado va a ser equivalente a b menos a, ¿sí? Haciendo referencia a que yo puedo cambiar, ¿sí? Conmutar esas bases y cambiar el signo y se va a mantener esa equivalencia. Y en el ejemplo 1, ¿sí? El ejemplo 1 demostraría esta situación. Si bien también tenemos en la parte teórica otra conclusión en la cual nosotros llegamos a que tenemos como equivalencia de que a más b al cuadrado es igual, ¿sí? También a menos b al cuadrado, ¿sí? Tenemos entonces esas dos conclusiones, esta conclusión y esta conclusión. ¿Para qué me va a servir eso a mí? Posteriormente vamos a tener unos ejemplos en donde muchas veces va a convenir transformar estas expresiones para poder simplificarlas o reducirlas, ¿sí? Bien, recuerden que en el caso del quinto caso siempre se parte identificando las bases y a continuación lo que se hace es la verificación del doble producto de esas dos bases, ¿sí? Bien, vamos a pasar al siguiente caso de factoreo. Bien, vamos a continuar con el sexto caso de factoreo, ¿sí? Para trinomios de la forma ax más bx más c, que no son perfectos, ¿sí? Esto vamos al hecho de que muchas veces con esa verificación aún así no logramos encontrar eh, ¿sí? Esos trinomios, digamos, no son perfectos. Por lo tanto, tenemos otra forma, ¿sí? De calcular o de eh, utilizar otro tipo de factoreo para esos tipos de trinomios que específicamente no son perfectos. En un primer momento nosotros vamos a considerar si todos aquellos trinomios de la primera forma, o sea de esta forma, ax más bx más c, que no son perfectos, que tienen a que vale 1, ¿sí? Por lo tanto, al valer esto 1, directamente me quedaría esta expresión, ¿sí? Para esto nosotros, la forma ¿sí? O la manera en la cual nosotros vamos a factorizar este tipo de expresiones es haciendo uso del método de inspección. ¿Sí? Haciendo uso del método de inspección, en el cual sí consiste en que nosotros vamos a tener lo siguiente. Vamos a considerar que, bueno, el método de inspección consiste en lo siguiente. Bien, qué me dice esto? ¿Sí? Me dice de que para aquellos trinomios que no son perfectos con a igual a 1, vamos a tener dos valores, p y q, que van a cumplir lo siguiente. Vamos a tener de que esta parte, ¿sí? La parte que no es cuadrática, va a estar compuesto por la suma de esos dos valores y que la parte independiente, ¿sí? O sea, haciendo referencia a aquel que no tiene ninguna variable, ¿sí? Va a estar compuesto por el producto de esos dos números, P y Q.
De esta forma, nosotros vamos a poder expresar ese tipo de expresiones de la siguiente forma, como x más p por x más q. Vamos a un ejemplo. ¿Sí? Un ejemplo en el cual tenemos x cuadrado más 5x más 6. Bien, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a tener que considerar de que vamos a considerar dos números, ¿sí? De que la suma de un cierto valor, y vamos a ver a qué haría referencia, y que el producto de también un cierto valor. Si bien nosotros tenemos esta expresión, el hecho de que me diga aquí P más Q, haciendo referencia a ese término que no es cuadrático, que explícitamente sería el término lineal, haría referencia a 5, o sea que la suma de esos dos números P más Q me daría 5. Y en el caso, ¿sí?, del término independiente, que es aquel que no tiene ninguna variable, dicho producto me debería dar 6. Por lo tanto, yo con estos datos debo buscar, si repito, eh, dos números de manera que la suma me dé 5 y que la multiplicación, ¿sí?, me dé 6. Entonces, aquí tendríamos que P en tal caso vale 2, que Q vale 3. ¿Sí? Verificamos P más Q, o sea 2 más 3, 5, y el producto sería 2 por 3, 6. ¿Sí? ¿Sí? Por lo tanto, esos tres puntitos significan, por lo tanto, a esta expresión, si la expresión x al cuadrado más 5x más 6, yo la podría escribir de esta forma, ¿sí? Haciendo uso, ¿sí?, de esto. Entonces yo voy a escribir x más 2 por x más 3, ¿sí? Y de esa forma quedaría factorizada la expresión, ¿sí?, utilizando el método de inspección. Si bien ustedes tienen, ¿sí?, otros ejemplos en la teoría, ¿sí?, bueno, hay otros desarrollos, pero creo que queda bastante claro en este sentido. Vamos a pasar digamos, a aquel caso en donde A es distinto de 1, ¿sí? O sea, a otra forma de calcular, no de calcular, sino de transformar mediante factoreo, ¿sí?, una expresión algebraica que no es un trinomio cuadrado perfecto. Bien, ¿por qué pasamos de un inciso 1 a un inciso 3? Porque en el caso de la teoría que ustedes tienen, que van a tener disponible, lo que se hace en el caso del inciso 2 es reducir, por ejemplo, haciendo uso del caso de factor 1, ¿sí?, extrayendo un factor común, y reducir un trinomio no perfecto, ¿sí?, a el primer caso, ¿sí?, al primer inciso, ¿sí? Por lo tanto, eso no lo vamos a considerar y vamos a pasar directamente al inciso 3, el cual se lo conoce, ¿sí?, como el método de completar cuadrados. ¿A qué hace referencia? Nosotros vamos a tener de que vamos a trabajar con la expresión, ¿sí? Recuerden que nosotros tenemos una expresión de la siguiente forma: x cuadrado más bx más c. Y muchas veces, ¿sí?, para el caso del método de completar cuadrado, muchas veces no es fácil, ¿sí?, o no, sí, no es fácil encontrar P y Q. De todas formas, si a cualquier expresión que no sea trinomio cuadrado perfecto, lo que nosotros podemos hacer es extraer el factor común, ¿sí? O sea, lo digo a forma de complementar todos los casos. Si yo tengo, por ejemplo, un trinomio que no sea perfecto y que además tiene aquí el valor A, lo que yo puedo hacer es extraer el factor común A y trabajar ya sea con el método de inspección
¿sí? O el método de completar cuadrado, ¿sí? Eh, bien, vamos a ver qué significa, ¿sí? El hecho de considerar el método de completar cuadrados. Como para nosotros va a ser difícil encontrar P y Q, lo que vamos a hacer es trabajar con esta forma, ¿sí? ¿Y qué es lo que nosotros vamos a agregar? En lo que nosotros vamos a agregar en realidad vamos a agregar dos términos de manera que no altere esta expresión. ¿Y de qué forma lo vamos a agregar? Vamos a poner x cuadrado más bx, ¿sí? Y aquí vamos a poner más b sobre 2 al cuadrado menos b sobre 2 al cuadrado. Y por último, si bien ya estaba aquí, más c. ¿Sí? De esta forma, nosotros nos vamos a asegurar aquí en este caso, nos vamos a asegurar aquí en esta parte de poder armar, ¿sí? Poder armar un trinomio. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo de cómo sería en este caso. Bien, tenemos el siguiente ejemplo, x al cuadrado más un medio de x menos 3 medios. Bien, lo que nosotros debemos hacer en primer lugar es identificar b. b, en este ejemplo, es igual a un medio. Por lo tanto, si lo que yo voy a sumar y restar, si lo que está en rojo, va a ser lo siguiente. Yo lo que voy a poner va a ser, ¿sí? Eh, aquí en tal caso lo voy a escribir con rojo, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a poner un medio sobre 2 al cuadrado, ¿sí? Por lo tanto, esta expresión, ¿sí? Sería equivalente a esto. Vamos a tener x al cuadrado más un medio de x, ¿sí? Y aquí en tal caso lo voy a poner con rojo para que se identifique, más un medio, ¿sí? Sobre 2 al cuadrado menos un medio sobre 2 al cuadrado y por último, ¿sí? Menos 3 medios, ¿sí? Si bien aquí, si nosotros trabajamos ¿sí? Esta expresión, vamos a llegar a que esta expresión es igual a 1 sobre 16, ¿sí? O en su defecto, ¿sí? En tal caso para poder identificar las bases y considerar un trinomio, también es equivalente a un cuarto al cuadrado, que eso va a ser dependiendo, ¿sí? de lo que tengamos nosotros cada uno. Entonces voy a pasar a escribir ¿sí? Esa equivalencia y en tal caso para esta parte, ¿sí? Me conviene dejarlo en forma de potencia para poder identificar fácilmente la base. Y en esta parte, en la segunda parte, me conviene dejarlo como ya el resultado definitivo para poder así sumar o restar, ¿sí? Dependiendo del ejercicio que tengamos, el término independiente. Bien, entonces paso a escribir cómo quedaría. Me quedaría x al cuadrado más un medio de x, ¿sí? Más un cuarto al cuadrado, ¿sí? Menos 1 sobre 16 menos 3 medios. Bien, esto que nosotros tenemos aquí es un trinomio. ¿Por qué es un trinomio? Si bien nosotros deberíamos hacer la verificación, ¿sí? Las bases en tal caso son x y un cuarto. Entonces yo debería hacer el doble producto de esas bases, lo cual sería 2 por un cuarto de x, ¿sí? Sería 2 por un cuarto por x, ¿sí? Aquí esto se simplificaría, lo cual me quedaría un medio de x, lo cual verifica efectivamente de que lo que tenemos ahí es un trinomio. Por lo tanto, yo lo que puedo hacer es escribir lo siguiente. Puedo escribir que
esta expresión, si al ser un trinomio, lo voy a escribir como el cuadrado de un binomio, lo cual me quedaría x más un cuarto al cuadrado, ¿sí? Y esta parte yo lo puedo resolver, lo cual me queda 25 menos 25 sobre 16, ¿sí? Bien, aquí nosotros tenemos el caso de que también tenemos esta parte, nosotros la podemos expresar como, eh, como una potencia cuadrada, ¿sí? Por lo tanto, si es 25 sobre 16, yo lo podría escribir a esto como 5 sobre 4 al cuadrado. ¿Y qué es lo que vamos a tener aquí? Lo que vamos a tener aquí posteriormente, ¿sí? Es una diferencia de cuadrados y bueno, ahí aplicamos en tal caso la diferencia de cuadrados y luego sumamos y restamos aquellos términos semejantes. Si bien espero que se haya entendido, sí, el tema este de cómo completar cuadrados, que sería la primera parte, ¿sí? El hecho ya de aplicar la diferencia de cuadrados ya queda correspondiente, sí, a los primeros casos de factoreo. De todas formas, la resolución de este ejercicio, de este ejemplo, sí, está en la parte bibliográfica. Y a manera de comentario, les podría decir de que el método de completar cuadrados se utiliza para verificar la fórmula de Bhaskara, que es lo que nosotros vamos a ver posteriormente para la resolución de ecuaciones de segundo grado. Pasamos al séptimo caso de factoreo, ¿sí? El cuatrinomio cubo perfecto. Si bien aquí es como una extensión del caso número 5, ¿sí? En donde nosotros teníamos el trinomio cuadrado perfecto, ahora tenemos el cuatrinomio cubo perfecto, ¿sí? Haciendo referencia al cubo de un binomio. Y ahí tenemos nosotros las siguientes equivalencias, lo cual me dice de que es recíproco, ¿sí? O sea que lo que nosotros tenemos de la parte izquierda es igual a la parte derecha, y a su vez lo de la parte derecha es igual a la parte izquierda, ¿sí? Haciendo referencia a esa reciprocidad. Ahora, yendo a, ¿sí? Al hecho del ejemplo 1, en tal caso lo que nosotros debemos hacer aquí es verificar si realmente es un cuatrinomio cubo perfecto y de qué forma lo vamos a hacer. Bien, antes de resolver esto, o ver cómo factorizar esto que tenemos aquí, vamos a ver de que en el caso de este cuatrinomio cubo perfecto, vamos a tener de que vamos a elevar la primera base al cuadrado, luego vamos a hacer el triple, ¿sí? De la primera base elevado al cuadrado por la segunda, ¿sí? Tal cual como está, luego el triple por la primera, ¿sí? Elevado al cuadrado, perdón, por la primera tal cual como está, la primera base, más la segunda al cuadrado y por último la segunda base elevado al cubo. ¿Por qué digo esto? Porque esta parte, ¿sí? Estas dos partes a mí me van a servir a manera de verificación para determinar si una expresión algebraica es un cuatrinomio cubo perfecto o no, ¿sí? Y de esa forma yo pasar de esta expresión a una expresión como esta, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer en primer lugar? En primer lugar vamos a identificar las bases, ¿sí? Si bien nosotros tenemos aquí x a la sexta, o sea, aquí tenemos efectivamente el triple producto, o sea, aquí en esto y en esto, y los que no tienen, digamos, aquellos términos que están sin ninguna otra variable son estos dos, ¿sí? Por lo tanto, lo que debemos considerar es que podrían ser las bases, ¿sí? Bien, entonces vamos a considerarlas, llevarlas a potencias cúbicas. Por lo tanto, yo podría empezar con que x a la sexta ¿sí? Pongo x a la sexta y tendría que poner menos y elevado a la 9. Bien, x a la sexta yo lo podría expresar como x al cuadrado al cubo y menos y a la 9, ¿sí? Elevado a la novena potencia, yo lo podría expresar como menos y
¿sí? Elevado al cubo, ¿sí? Bien, y ahora, ¿qué es lo que me correspondería hacer o qué es lo que yo debería hacer? Debería, ¿sí? Verificar los triple productos, o sea, el primero, en tal caso le voy a poner número, y el segundo. Vamos con el primero. ¿Sí? Debería verificar que sea 3 por, ¿sí? La primera base me dice elevado al cuadrado, o sea, x al cuadrado, por la segunda, tal cual como está, o sea, menos y al cubo, ¿sí? Si yo resuelvo esto, por la regla de los signos, me quedaría menos 3x al cuadrado por 3x al cuadrado y al cubo. Por lo tanto, la primera sí cumple, ¿sí? Vamos con el segundo. Debería verificar el triple producto, ¿sí? Del primero elevado al cuadrado, o sea, la primera base, perdón, la primera base tal cual como está, o sea, x al cuadrado, por la segunda elevado al cuadrado, ¿sí? Por lo tanto, sería menos y al cubo al cuadrado. Resolviendo esto, ¿sí? Como es, y aquí como está elevado al cuadrado, se convertiría en positivo. Por lo tanto, me quedaría 3x al cuadrado por y elevado a la sexta. Y efectivamente también se cumple. Por lo tanto, yo podría concluir de que esta expresión, ¿sí? O sea, x elevado a la sexta menos 3x a la cuarta potencia por y al cubo más 3x al cuadrado por 6y menos y elevado a la novena potencia es igual a, y como nosotros tenemos que una de las bases es negativa, va a ser igual a perdón, a igual a x cuadrado menos y al cubo, ¿sí? Todo eso elevado al cubo. Bien, vamos con el último caso de factoreo, ¿sí? El cual es el octavo caso. Y considerando la duración del video, vamos a cerrar con este último caso de factoreo. Y en la próxima clase vamos a continuar con el teorema de Gauss. Bien, para este último caso de factoreo, el cual es factor común en grupo, prácticamente es utilizar todos los casos de factoreos anteriores, ¿sí? Y agrupar en grupos, ¿sí? Tal cual como lo dice su nombre. Por lo tanto, podríamos considerar, ¿sí? Este ejemplo, ¿sí? En donde tenemos 9c más 4a cuadrado más 4ab menos b al cuadrado. ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que nosotros podríamos hacer en un primer momento? Lo que nosotros podríamos hacer es separar, por ejemplo, en grupos esta parte. Tenemos, por ejemplo, esta parte. Y lo que podríamos hacer es lo siguiente. Podríamos escribir 9c cuadrado, ¿sí? Más, podríamos poner entre paréntesis, menos 4a cuadrado más 4ab menos b cuadrado, ¿sí? Y ¿qué es lo que nosotros hicimos? Lo que hicimos es agrupar en términos. Posteriormente, sigue observando esto, yo lo que podría ver aquí es de que podría llegar a armar un trinomio, ¿sí? Podría llegar a armar un trinomio, de manera que voy a tratar de llevarlo a una manera más visible, ¿sí? Y en tal caso voy a sacar aquí factor común menos 1. Entonces me quedaría 9c cuadrado, ¿sí? Más menos 1, ¿sí? Por 4a cuadrado menos 4ab más b cuadrado. ¿Qué es lo que podemos observar aquí? Ya tenemos, sí, prácticamente ya tenemos las bases. En tal caso, sabemos que 4a cuadrado, nosotros lo podemos escribir como 2a, ¿sí? Elevado al cuadrado.
Y bueno, b al cuadrado, sabemos que lo podemos escribir. B al cuadrado efectivamente es esto, ¿sí? Por lo tanto, deberíamos hacer el doble producto, y el doble producto efectivamente me daría 2 por 2a por b, lo cual me da 4ab. Ahora sabemos de que como esto es negativo, eso hace referencia a que una de las bases es negativa. Y en tal caso yo voy a optar por que la segunda base sea negativa. Por lo tanto, puedo escribir lo siguiente, ¿sí? Me quedaría más menos 1 por, y como las bases eran 2a menos b cuadrado, me quedaría de la siguiente forma, ¿sí? Ahora, aplicando, ¿sí? En tal caso, regla de los signos, me quedaría 9c al cuadrado menos 2ab, perdón, menos 2a menos b al cuadrado, ¿sí? Y aquí a esta expresión 9c al cuadrado, también sé que yo a 9c al cuadrado lo podría escribir como 3c, todo eso elevado al cuadrado. Por lo tanto, también tendría, ¿sí? 3c al cuadrado menos 2a menos b al cuadrado. Aquí tendría una diferencia de cuadrados. Por lo tanto, sabemos que debemos en un primer momento sumar y luego restar. Entonces me quedaría 3c más 2a menos b, ¿sí? Por 3c más 2a menos b. Bien, aquí se restaba. Esto me quedaría, me quedaría 3c menos 2a, menos por menos más b. ¿Sí? Y de esta forma nosotros tendríamos que quedaría factorizado, ¿sí? Esa expresión, utilizando factor en grupo y utilizando trinomio cuadrado perfecto y la diferencia de cuadrados, ¿sí? Bien, espero que se haya entendido, ¿sí? Todos estos casos de factoreo. Y en el caso del teorema de Gauss es más bien para la resolución, ¿sí? De ecuaciones, por así decirlo. Más bien es para hallar las raíces de una expresión algebraica. Y específicamente las raíces son aquellas que sí, son aquellas que anulan a la expresión, ¿sí? En tal caso, lo vamos a ver en la clase número 11. Así que espero que estén bien, chicos, y hasta la próxima clase.